Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Paolo Villalba Storti, soy docente investigador de la Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño de la Universidad Católica Luis Amigo de Medellín, Colombia. Y mi ponencia se titula Procesos de producción y expresión artística en el autismo, el arte como mediación para el desarrollo de habilidades comunicativas y expresivas en personas neurodiversas. Esta ponencia hace parte de los resultados de la investigación Outsider Art, creación artística en el autismo. Y pues básicamente lo que quiero compartir con ustedes un poco fue todo este proceso que se llevó a cabo durante el ejercicio de esta investigación. Para ello, pues esta presentación estará dividida en tres apartados, tres partes fundamentales. Esta primera entonces se titula Una reconstrucción cultural e histórica del autismo y tiene que ver entonces con dar respuesta a uno de los conceptos fundamentales dentro de esta investigación, que es el de neurodiversidad. Para ello, entonces, pues lo que se propone es hacer un breve recorrido epistemológico desde lo que podría ser una teoría fundamentada que nos permita entonces comprender cómo desde el siglo XVIII y XIX surge el término de minusvalía, adherido también al tema de la clasificación de las enfermedades mentales dentro de la psiquiatría para posteriormente tratar de indagar sobre esas primeros orígenes de los trastornos del espectro autista, inclusive pues siendo un poco arriesgados también por el hecho de tratar de encontrar esas trazas precanerianas y preaspergianas del autismo, antes de que el autismo tuviese sus propias definiciones y características nosológicas, y cómo ya posteriormente, durante el siglo XX y XXI, se produce una especie de reflexión dentro de la misma comunidad con autismo en lo que sería entonces el advenimiento de este nuevo concepto que entendemos como neurodiversidad y que surge precisamente desde la misma comunidad con autismo en una intención también por despatologizar su condición. Para ello, entonces, inicio con un texto de Michel Foucault titulado Los anormales, para adentrarnos precisamente en estos dispositivos de control que surgen durante los siglos XVIII y XIX bajo la mirada médica, con la intención de corregir el cuerpo anormal o patológico mediante prácticas de encierro y de exclusión. El concepto de dispositivo es abordado también por Michel Foucault a partir de una relación dialógica que se va a dar entre saber y poder. En este sentido, entonces, el dispositivo se va a comprender como un conjunto heterogéneo compuesto de discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones gubernamentales y también reglamentarias, leyes y enunciados científicos. Vale la pena afirmar que para el siglo XVIII y XIX surgen mecanismos de control para patologías como la locura, la histeria, la epilepsia, trastornos del lenguaje y también de la psicomotricidad. De manera que entonces aparecen estas instituciones de acogida para niños que para la época eran considerados o denominados como los ineducables, y pues esto vendría a ser como una especie de dispositivo de control asistencial de paso hasta llegar a la edad adulta, que pues posteriormente serían entonces estas personas trasladadas a un hospital psiquiátrico. Entonces, digamos que la vida para estas personas en la época del siglo XVIII y XIX pues giran en torno a un tipo de tratamiento o más bien de escenarios que contemplan el encierro y la exclusión social. Por otra parte, pues existen diversas comorbilidades que están asociadas efectivamente a los trastornos del espectro autista, y pues en casos clínicos individuales de siglos pasados aparece la discapacidad intelectual, condiciones psiquiátricas también como los trastornos del sueño y la epilepsia, entre otras. Y pues estos son mencionados dentro de la mirada médica moderna del siglo XVIII y XIX
como patologías generadoras de deficiencia y de discapacidad. Ante la ausencia entonces de un discurso verificador en torno a los trastornos del espectro autista, durante estas épocas en cuestión es posible que muchas personas fueran definidas dentro del único marco existente clasificatorio de las enfermedades mentales. Pero en este texto en particular de Berend Berghoff, Autism Anatomy, el autor argumenta que muchos expertos pues, se han ocupado de demostrar que existen casos sorprendentes de autismo en la historia antes de que Leo Kanner y Hans Asperger denominaran o introdujeran el síndrome. También vale la pena pues mencionar el trabajo de Temple Grandin y este libro en particular, Handbook of Animal Assisted Therapy, donde se alude también a esos desafíos que para la historia de la medicina ha tendido, digamos, esa búsqueda también de encontrar algunos rasgos de personalidades que podrían adentrarse dentro de este marco nosológico del autismo. Sin embargo, pues vamos a problematizar más adelante también, digamos, la complejidad de dar diagnósticos transhistóricos sobre personajes de la historia, específicamente pues con el tema del autismo. Pero hay un libro de Steve Sibelmark, Una tribu propia, donde efectivamente, pues aquí se comienza también a hacer una búsqueda transhistórica sobre lo que podría ser el autismo, inclusive en épocas mucho antes de que Kanner en 1940 o Asperger en 1950 dieran por primera vez el nombre de esta condición. Eh, Obviamente, pues las personas con autismo de generaciones previas resultan muy difíciles de detectar. Sin embargo, pues tanto este autor como Wolf también en este artículo de History of Autism advierten de la existencia de ciertos casos retrospectivos con una inteligencia bastante elevada, quienes podrían ser diagnosticados hoy en nuestra contemporaneidad con síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento. Eugene Bluer, pues, es un psiquiatra que nombra por primera vez el término autismo en el año de 1908, asignándoselo a pacientes esquizofrénicos que presentan un alto grado de aislamiento social. Pero el autismo es reconocido por primera vez como una entidad nosológica con sus propias características desde 1940, cuando Leo Kanner en Estados Unidos da por primera vez nombre a dicho diagnóstico, de la misma manera que Hans Asperger en 1950 lo va a nominar en Austria. Previo a estos dos descubrimientos, a principios del siglo XX, el autismo recibía asociaciones cercanas a otras patologías mentales como lo es la esquizofrenia. Sin embargo, pues vale la pena destacar también, digamos, ese olvido y ostracismo y esa invisibilidad a la cual fue sometida la psiquiatra infantil rusa Grunia Shukareva, quien en 1926 va a publicar un informe mucho antes de Leo Kanner. Estamos hablando de 1926, mientras que Leo Kanner lo va a dictaminar en 1940 y Asperger 10 años después. Esta mujer, esta psiquiatra rusa, en 1926 va a publicar un informe a través del cual nos va a brindar una caracterización de un grupo de niños que presentan un perfil con rasgos muy próximos al autismo, nominándolo inicialmente como una personalidad esquizoide infantil y pues muchas de sus descripciones se aproximan precisamente a la denominación actual que nos brinda el manual diagnóstico de trastornos mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Esta imagen, por ejemplo, que vemos aquí es una obra muy bella de un fotógrafo llamado Timothy Archibald. Su obra se llama Ecolilia y a través de esta, pues, él nos lleva con la cámara fotográfica a comprender ese mundo del autismo desde su hijo Elijah, la manera como este se
termina relacionando con los objetos y con el espacio, y la posibilidad inclusive que él le da al mismo hijo pues de que sea él quien tenga el control de las situaciones, y lo que hace entonces esto es mejorar de una manera drástica la relación entre padre e hijo, y es así a través del registro fotográfico como va documentando la vida de su hijo y la manera como éste se relaciona. Digamos que algunos de los rasgos característicos que vemos en el autismo y que nos los muestra también el DSM-5 o el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales de la APA, tiene que ver entonces inicialmente con, uno, los problemas que presentan las personas con autismo de comunicación verbal y de no verbal. También hay problemas de socialización y hay también presencia de comportamientos estereotipados o restringidos. Sin embargo, digamos que estas lecturas transhistóricas del autismo que comenzamos durante el inicio de la charla, podríamos verlas reflejados también en comportamientos y actitudes que tuvieron personajes históricos y que la historia de la medicina y también de la eh, psiquiatría de alguna manera han tratado de develar. Un primer estudio, pues todos estos estudios ustedes los pueden encontrar referenciados aquí en las diapositivas por si quieren indagar más sobre ellos. Algunas hipótesis, por ejemplo, del campo de la historia de la medicina sugieren diagnósticos retrospectivos para personajes del mundo de las ciencias y también de las artes. Y precisamente este estudio en particular del 2019 nos proponen a Blaise Pascal, matemático y físico importante del siglo XVII, como un personaje que tiene una propensión genética al autismo, precisamente por el estudio que se hizo del informe de autopsia y de su máscara funeraria, se pudo determinar que Blaise Pascal tenía craniosinostosis o oxicefalia no sindrómica primaria, junto con una atrofia en la mitad derecha de su rostro. Digamos que a este personaje los investigadores, pues además de la información biográfica que logran encontrar, encuentran síntomas o aspectos muy claves dentro de su comportamiento, alteraciones cualitativas que son muy constantes también dentro del mundo del autismo, entre ellos pues los intereses obsesivos y restringidos, la dificultad también para establecer vínculos sociales y problemas de comunicación, además de presentar también alteraciones sensoriales. Otro caso interesante es el que nos brinda el texto pues, Autismo en la Historia, el caso de Hugo Blair de Borja. Es un trabajo de Houston y Fried que resulta valiosísimo para comprender el único caso registrado proveniente del siglo XVIII, a través del cual se narra un posible caso de autismo sin discapacidad intelectual o lesión cerebral asociada. Asimismo, pues Fitzgerald, este artículo de 2017, pues argumenta que a través del estudio de este personaje de Hugo Blair es que se puede desentrañar ese núcleo inmutable del autismo del cual hablan Houston y Firth en este texto de la historia del autismo, que vendría a ser también un concepto en este caso transhistórico que justifica la idea o el hecho, digamos, por el cual se nombre o se caracterice un trastorno. El hecho de que se le nombre contemporáneamente o que se le dé nombre por primera vez no significa necesariamente que sea una condición reciente, que efectivamente muchos personajes de la historia lo pudieron también evidenciar o padecer. También citaría aquí otro antecedente interesante que es el niño salvaje de Iberón, Víctor, que fue retratado cinematográficamente por François Truffaut en 1970. Nos cuenta pues la historia de este niño salvaje que el físico Itard asume por 5 años su rehabilitación y hace todo un trabajo, digamos, de terapia, ¿cierto? De rehabilitación social y conductual. Dentro de las descripciones que nos entrega Itard, ¿cierto? Aparece la imagen de un niño con ciertas peculiaridades sensoriales, pobres conductas de imitación, balanceos, precario desarrollo del lenguaje verbal, pero presentando, digamos, dentro de todos estos trabajos que realizó Itard junto al niño Víctor,
avances significativos dentro del pensamiento asociativo visual. Itar implementó cuidadosamente un programa basado en el comportamiento de Víctor, cuyas metas fueron lograr que se relacionara socialmente el niño con las personas, despertar también su sensibilidad nerviosa y extender el alcance de sus pensamientos y también inducirlo al habla a través de la imitación. Digamos que ITAR crea métodos de enseñanza relevantes aún hoy en nuestra contemporaneidad, completamente valiosos para el trabajo de niños con autismo y con discapacidad intelectual. Lorna Wing, por ejemplo, no duda en afirmar que Víctor tenía autismo, aunque otros autores, como lo sería el caso de Sula Wolf, contradecirán este tipo de argumentación, considerando que este tipo de diagnósticos transhistóricos no se deberían hacer. Ella, más bien, ahondando en la historia particular de Víctor, lo va a denominar como los niños lobo, niños que terminaban siendo abandonados por sus padres durante el siglo XIX en situación por condiciones de extrema pobreza y que pues estos niños salvajes al no tener entonces nunca un contacto con las personas, sino estar rodeados en entornos salvajes, terminaban recibiendo entonces el diagnóstico de demencia por aislamiento. Por otra parte, pues el neurólogo Oliver Sacks desmitifica también la tendencia de diagnosticar con autismo a personajes históricos de la talla de Einstein, Wittgenstein o Turner, cuyas afirmaciones podrían resultar carentes de bases sólidas hasta el momento, pero con Henry Cavendish es distinto, gracias precisamente al trabajo biográfico de George Wilson, de 1851, la vida del honorable Henry Cavendish, es quien ejemplifica pues, de forma bastante detallada y descriptiva la personalidad singular de este personaje del siglo XVIII de Londres. Sobre Cavendish, pues digamos que es importante pues mencionar que es el científico protagonista de la física moderna, antecedente esencial de las teorías de la relatividad de Einstein, como lo propone Silverman en su texto Una tribu propia. Y bueno, pues en este texto Wilson lo que hace es recoger una serie de testimonios provenientes de personajes del mundo de la ciencia que tuvieron la posibilidad de conocer a Henry Cavendish en persona y aquí se narran pues aspectos interesantes de su comportamiento, conductas sociales que dan cuenta entonces de un personaje que compartía un amor bastante singular por la soledad, un rechazo a mezclarse con las personas, lo que quizás también permita definir dentro de la historia como uno de los hombres más solitarios. Digamos que esa singularidad general de su conducta también lo llevaba a tener una adherencia a horarios estrictos, también una insistencia en vestir un solo atuendo durante décadas y su costumbre de escuchar de manera oblicua las conversaciones en lugar de dialogar cara a cara. El psicólogo Baron Cohen comenta que Cavendish fue uno de los científicos más prominentes de la historia, en tanto que pues, su genialidad lo llevó a la formulación de métodos extremadamente precisos para responder a los enigmas de la ciencia, recurriendo a métodos extremos para evitar relacionarse con las personas paradójicamente. Hay un texto de Olga Bodagashina titulado pues La percepción sensorial en el autismo. Ella aquí nos habla de dos conceptos importantes. Uno, la hiposensibilidad, que sería entonces esa disminución en la capacidad de percibir la información proveniente del medio a través de los sentidos. Inclusive podría hablarse también de una aparente ausencia de dolor que se puede dar entonces en el tema de las personas que padecen el autismo, pero también está el lado opuesto de la hiposensibilidad, que sería la hipersensibilidad, para remitirse a un aumento sensorial de los estímulos con respecto, digamos, a esa capacidad de percibir la información visual, sonora, gustativa, táctil u olfativa. La complejidad, digamos, del asunto radica en que no existe ninguna herramienta que nos permita medir la percepción sensible de una persona con autismo, dado que se trata de un espectro infinitamente diverso. De ahí, pues, este texto del cerebro autista de Temple Grandin, donde también se nos especifica que pues, no existe ninguna persona igual
con el mismo cerebro o la misma capacidad sensorial dentro del autismo, ¿cierto? Entonces, de ahí que cada terapia, cada intervención o práctica pedagógica deba responder a las necesidades específicas de cada individuo. Cuando pues Keiner da cuenta también, digamos, en 1940 por primera vez del autismo como tal, él va a dotar aquí de unas características, digamos, fundamentales y tiene que ver pues con el déficit semántico y pragmático del lenguaje dentro del autismo. Pero en el caso de Hans Asperger, 10 años después, en Viena, él va a demostrar casos de niños que presentan una inteligencia normal y en algunos casos bastante superior. Incluso Asperger también reflexiona sobre la importancia de trabajar sobre los intereses particulares de sus pacientes. Esto pues con el fin de generar un grado de perfeccionamiento o de desarrollo de sus habilidades en áreas específicas de su interés, dejando de hacer énfasis entonces en las carencias o dificultades que puedan tener los niños. Entonces, existen casos de personas con autismo que pueden presentar un desarrollo moderado del lenguaje verbal y sus relaciones sociales, incluso con ciertas habilidades cognitivas que les permitiría desenvolverse de manera autónoma en sociedad. A diferencia de Keiner, Asperger presentó unos perfiles de niños con autismo altamente funcionales, por lo cual recibieron el diagnóstico de síndrome de Asperger. Dentro de las teorías de los trastornos del espectro autista, Oliver Sacks, el neurólogo, comenta que quizás la diferencia fundamental es esta. Quien sufre síndrome de Asperger puede hablarnos de sus experiencias, de sus sentimientos y de su estado interior, mientras que los que padecen un autismo clásico mucho más severo no pueden hacerlo. En el autismo clásico no hay ventanas y solo podemos inferir. En el síndrome de Asperger hay conciencia de uno mismo y al menos cierta capacidad de introspección y comunicación, como lo comenta entonces eh, Oliver Sacks. Pues de acuerdo entonces con todo lo anterior, el síndrome de Asperger resulta ser radicalmente opuesto al autismo clásico descrito por Keiner o a los casos más severos de autismo infantil, los cuales suelen presentar también otras comorbilidades asociadas, como el retraso mental, la epilepsia y otras afecciones neurobiológicas. En efecto, pues ambos diagnósticos, tanto autismo como síndrome de Asperger, son distintos, tanto en su acepción biológica y pueden presentar semejanzas en el área del comportamiento. En torno a la idea de la repercusión de una teoría de la mente, pues la teoría de la mente implicaría que este sujeto tenga procesos de autoconciencia que le permitan no solamente comprenderse a sí mismo, sino también tener la posibilidad de comprender los sentimientos o las sensaciones del otro, que pueda distinguir su propio yo del de los otros, reconociendo que también existen unas normas sociales y morales que reglamentan nuestras pautas de comportamiento y también de interacción social. Asperger entonces propuso el concepto de inteligencia autista. Eh, bueno, qué pena, se me había pasado esta diapositiva, pues aquí entonces Simón Baron Cohen es precisamente desde la psicología cognitiva cuando nos propone entonces este concepto de la teoría de la mente para hablarnos cómo desde el autismo existe una cierta incapacidad del sujeto para comprender desde la interacción humana los estados mentales que tanto pueda tener él mismo como también los demás. Bueno, Asperger también nos propone el concepto de inteligencia autista para referirse a un tipo de inteligencia distinta al de los neurotípicos o los considerados, digamos, normales, aunque bueno, esa palabra normal también se puede poner en discusión. Es, digamos, un tipo de inteligencia que es bastante ajena o distinta o se aleja de los parámetros culturales y sociales que determinan entonces lo que es normal. Eh, Oliver Sacks define precisamente el tipo de inteligencia en el autismo como un tipo de inteligencia bastante creativa.
Y en la actualidad hay una emergencia de series de televisión y también de producciones cinematográficas que retratan precisamente estas peculiaridades del comportamiento en el autismo. Una de ellas sería la serie Atypical de Netflix, que surge en el 2017, donde se nos muestra, pues, digamos, la historia de un chico que presenta una inteligencia bastante elevada y que tiene rasgos comportamentales muy próximos al síndrome de Asperger. También películas como Rayman, por ejemplo, de Barry Levinson, o Ben X de Nick Baltasar, o Adam de Max Meyer, nos hablan entonces de esta nueva forma simbólica que tienen los medios de comunicación de retratar a las personas con autismo. Y bueno, pues las industrias cinematográficas y televisivas también lo vienen retratando y nos muestran obviamente unos perfiles cognitivos muy diferentes a los que Leo Kanner propuso en 1940, cuando da por primera vez esas características comportamentales o esos perfiles cognitivos de las personas con autismo. Sobre el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, se especifica también que existen diferentes grados de severidad en el autismo. Dentro del más leve, entonces, estaría el diagnóstico de autismo de alto funcionamiento o de altas capacidades y el síndrome de Asperger, que es el otro extremo de la circunferencia, ¿no? Hay un mito de que el Asperger es un genio y esto debe descartarse también. La población de autismo, de alto funcionamiento y de síndrome de Asperger tienen el mismo porcentaje de genios que la población neurotípica, es decir, la población denominada como normal, aunque pues esa palabra normal deberíamos erradicarle, más bien hablemos de una diversidad estándar, ¿cierto? Las personas con autismo, entonces, pues digamos que tienen una particularidad y es que se van a focalizar en lo que les apasiona. A eso me refería entonces con intereses restringidos, porque suelen trabajar en lo que más les gusta por tiempos extendidos. Ellos son bastante buenos en lo que les gusta y en lo que capta su atención, mientras que lo demás lo dejan hacia un lado. Los neurotípicos o aquellos de diversidad estándar, digamos que tienen más posibilidades porque son más abiertos a sus intereses, por lo que les pueden gustar muchas más cosas y especializarse en lo que les apasiona. Me atrevería a afirmar entonces que la noción de discapacidad también depende en gran medida de la mirada que se dirige sobre ella, porque la discapacidad, no está enraizada necesariamente en el cuerpo del otro, como si puede estar oculta en la mirada de quien la observa. La invención de la discapacidad y deficiencia en la modernidad entonces resulta ser contemporánea con la revolución industrial, ya que se trata de un grupo de cuerpos que no pueden ser incluidos dentro de la fuerza laboral, puesto que el trabajo en las fábricas supone la capacidad de los trabajadores para realizar tareas manuales y repetitivas, haciendo eco con velocidad y agilidad de la maquinaria, por lo cual dicha práctica habría excluido en gran medida a los cuerpos con impedimentos particulares. Es decir, pues la producción del trabajo requiere de una fuerza de trabajo homogénea, uniforme, con posibilidad de ejecutar las mismas funciones, puesto que el trabajo pues no fue organizado para atender el rango de las diferencias intelectuales y corporales de las personas. Sin embargo, pues en esta maravillosa ponencia de Pablo Beatriz Preciado, La muerte de la clínica, nos habla precisamente sobre cómo la invención de la discapacidad abre unas brechas en la taxonomía de la clínica, puesto que deficiencia y discapacidad no son precisamente enfermedades porque no tienen cura, sino que son condiciones crónicas de por vida, como lo es el autismo. Por lo tanto, digamos que en un sentido estricto parecen escapar a esta lógica disciplinaria que nomina lo normal y lo patológico de la voluntad terapéutica y también curativa de la clínica como proyecto ilustrado. La deficiencia entonces viene a ser cultural, social e históricamente construida. Inicia desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, adherido a los procesos de industrialización. En cuanto a la construcción entonces del concepto de discapacidad, las ciencias sociales, así como los estudios culturales y los recientes estudios de discapacidad,
Han propuesto nuevas lecturas y reflexiones críticas e interrogantes con respecto a lo que contemporáneamente hoy se entiende por discapacidad. Esto carga obviamente con unas connotaciones bastante inapropiadas y ofensivas para referirse a las personas con condición de autismo, quienes luchan por la inclusión de nuevas categorías como las de neurodiversidad dentro de la sociedad. Martin Seligman pues, es también un referente interesante aquí para abordar precisamente este concepto de neurodiversidad, que surge desde mediados de la década del 90 del siglo XX, cuando un grupo de individuos con autismo crean un movimiento social que busca una reivindicación y reconocimiento social de sí mismos como personas diferentes, más no discapacitadas. Se enfatiza precisamente aquí sobre las habilidades y dimensiones positivas de cada persona, que puede resultar muchísimo más beneficioso para su bienestar que si se le tratase como un ser inferior a los demás. Martin Seligman hace parte de esta tendencia o esta nueva mm, psicología, que podríamos denominar psicología positiva. Él es expresidente de la American Psychological Association y él plantea que pues durante mucho tiempo la psicología se ha centrado en indagar en lo que está mal en la personalidad humana y que ahora debe buscar el lado positivo de la humanidad. Hablar de neurodiversidad entonces implica aceptar que todas las personas son neurológicamente distintas y que más allá de identificar como anormales una serie de comportamientos o estructuras mentales o neuropsicológicas de cada sujeto, lo que se debe reconocer son otras formas alternativas de naturaleza y también de biología humana. Por ejemplo, pues la psicología cognitiva nos habla de la teoría del debilitamiento de la coherencia central, es decir, personas con autismo presentan un déficit ante su incapacidad de percibir toda la forma completa de una estructura o de una situación. Y esto debido a su detenimiento preciso por los detalles. Pero otras teorías proponen un estilo cognitivo diverso, positivo, como lo propone Michelle Dawson, una investigadora con autismo, quien plantea el término de funcionamiento perceptivo mejorado para hacer énfasis en lo que funciona y no tanto en lo que es disfuncional o lo que necesita ser reparado. Entonces, es así como el movimiento de la neurodiversidad, según CAP, en este texto del 2020, adquiere un sentido completamente multidimensional, que aboga por el reconocimiento de las diferencias neurocognitivas de los individuos, por una verdadera inclusión dentro de los ámbitos educativos, laborales y recreativos, por el derecho también a ser autónomos en sus decisiones, el derecho también a contar con el apoyo necesario, por la prohibición también de todo tipo de práctica que implique el encierro o la exclusión y el rechazo también al abuso de ingesta de fármacos para inhibir el comportamiento o controlar cierto tipo de movimientos corporales. El trabajo académico también de Judy Singer es fundamental. Ella pues es una psicóloga y socióloga que también va a abogar por los derechos de las personas con autismo inicialmente, pero en la actualidad también digamos que sus luchas integran un grupo bastante amplio de comunidades que pueden presentar diferencias neurocognitivas. CAP advierte precisamente que la neurodiversidad es un concepto vasto que incluye a todos los individuos, tanto a personas neurodivergentes como también a personas neurotípicas. Y pues estos movimientos obviamente vienen liderando críticas en torno a la importancia de dignificar la diversidad humana como una reserva social caracterizada precisamente por el reconocimiento de las particularidades, de otras posibilidades lingüísticas y maneras de expresión. Armstrong, en su texto El poder de la neurodiversidad, también nos habla de diferentes perfiles cognitivos o diferentes tipos de inteligencias múltiples. Nos habla de la inteligencia, por ejemplo, lingüística, espacial, la lógico-matemática, la sinestésica corporal, la inteligencia musical, la interpersonal e intrapersonal, de la inteligencia naturalista, perdón. Y pues de acuerdo con lo anterior, digamos que dentro del autismo
también es interesante mirar en textos como El pensamiento visual de Temple Grandin, cómo ella nos va a aproximar también a diferentes tipos de inteligencia o de cerebros especializados en el autismo. Uno de ellos tiene que ver precisamente con los pensadores visuales, quienes comparten unas habilidades extraordinarias para el procesamiento de toda la información de carácter visual. Debido a este tipo de precisión fotográfica, pues pueden ser muy buenos para el desarrollo, por ejemplo, de estudios de matemáticas mucho más visuales, como lo puede ser la geometría, por ejemplo, o la trigonometría. También Temple Grandin nos habla de que son personas, los pensadores visuales con autismo, muy buenos en áreas como las artes visuales, el diseño gráfico, la joyería, el adiestramiento de animales, la jardinería y la robótica. Es importante destacar también cómo muchos niños pequeños diagnosticados con autismo manifiestan desde edades muy tempranas unas habilidades extraordinarias para el dibujo. Posiblemente esto se deba por la ausencia de habilidades lingüísticas. Y en el caso de Temple Grandin, ella pues solo hasta los 4 años de edad comenzó a hablar y en la actualidad, gracias a su pensamiento visual y a su inminente conexión emocional con los animales, pudo desarrollar para los Estados Unidos instalaciones y sistemas muchísimo más humanitarios para la clasificación, desparasitación, carga, retención y sacrificio del ganado bovino y lanar. Actualmente ella tiene un doctorado en etología y su introspectiva y fina percepción sensorial le ha permitido comprender el comportamiento de los animales, siendo también además pionera en el manejo humanitario de animales minusválidos. Grandin explica que estas peculiaridades sensoriales entre animales y humanos también se deben efectivamente a ese trabajo investigativo que ella realiza con su tesis de maestría, donde logra entonces adentrarse en el estudio del comportamiento del ganado y esto lo lleva a ella a visualizar, por ejemplo, cómo las sombras de los objetos, las cadenas colgantes que se mueven en el establo, los golpes metálicos y ciertos ruidos agudos como las alarmas de seguridad, la ropa colgada sobre las vallas, la luz intensa, los objetos en el suelo, entre otros, pueden afectar el comportamiento de estos animales. En el texto Un antropólogo en Marte del neurólogo Oliver Sacks nos habla también sobre cómo es el pensamiento visual de Temple Grandin la lleva no solamente a ser una pionera dentro del diseño industrial para este tipo de espacios para animales de ganado, sino que además, digamos que es lo que le permite también a tener una mejor comprensión sobre el mundo del autismo, la manera como también ella debe lidiar con el mundo social para la comprensión de las emociones y sentimientos humanos y para ello yo les recomendaría mucho ver la película también biográfica de Temple Grandin, pues ella se refiere inclusive a su condición de autismo como una minusvalía en contraste con la noción de enfermedad mental. Y esto es súper importante porque nos permite entonces también, digamos, hacer una evocación al uso de un lenguaje mucho más humanizador de la discapacidad frente a esa jerga estigmatizadora de la psiquiatría de la cual comenzamos hablando inicialmente en la charla. También Darrell Treffer nos habla sobre el síndrome del genio, el Savant Syndrome, entendido como una condición anómala a través de la cual individuos con trastornos del desarrollo, incluyendo personas con autismo, pueden presentar al mismo tiempo habilidades extraordinarias en áreas como el cálculo, la matemática, la música o inclusive las artes. En el caso de Temple Grandin, se considera que sus patrones de pensamiento visual, habilidades y memoria están fuertemente relacionados con su autismo. Las habilidades mecánicas y espaciales, junto con la memoria literal que tiene Temple Grandin, ocurre en la mayoría de casos de personas que presentan este síndrome del sabio. Es importante advertir que desde mediados de la década del 90 del siglo XX, el doctor Treffer encuentra los primeros casos de síndrome de sabio adquirido, es decir, personas que posterior al nacimiento, a su nacimiento, es decir, que se trata de personas neurotípicas
con motivo de algún accidente en el sistema nervioso central, ya sea producto de una lesión, por ejemplo, en la cabeza, un accidente cerebrovascular o enfermedades como la demencia progresiva o cualquier otro tipo de enfermedad cerebral, estas personas comienzan entonces a manifestar habilidades muy similares a las personas que padecen este síndrome del sabio. Quizás la teoría más aceptada hasta el momento, que otorga una explicación a este fenómeno, se debe al hecho de que las personas presentan un desarrollo en algunas zonas cerebrales no afectadas para compensar la disfunción o lesión causada en áreas afectadas por la enfermedad o el trauma. Es el caso de Alonso Clemons entonces, quien presenta este tipo de síndrome con motivo de un accidente que él tuvo durante su niñez debido a una caída que le genera un daño cerebral. Pero posterior a este suceso, Alonso adquiere unas habilidades visuales extraordinarias que le permiten entonces esculpir animales con un grado de realismo casi que fotográfico. Lo que él hace es que él puede observar una fotografía de un animal o verlo directamente en un espacio natural e inmediatamente él procede a esculpirlo utilizando arcilla a base de aceite, la cual termina moldeando de una manera ágil, no le toma más de 60 minutos para lograr este tipo de piezas con un nivel de realismo bastante interesante. Pues al igual que Temple Grandin, Alonso Clemons tiene una memoria visual prodigiosa que le lleva entonces de manera fotográfica guardar la imagen para posteriormente recrearla con materiales. Bueno, efectivamente, digamos que en el tema del autismo, las metodologías cuando tienden a ser mucho más emocionales, lúdicas y creativas, pueden ser mejor, ¿cierto?, para el bienestar de la persona. La comunicación emocional viene a ser un término del cual debe hablarse también dentro de las inteligencias, las diversas, reconocer las diversas y tipos de inteligencias, entre ellas la emocional, porque es la capacidad de nosotros poder comprender los sentimientos de los demás, poderlos analizar y sentirlos también uno mismo y entenderlos de alguna manera. En el caso de la musicoterapia, por ejemplo, que comienza desde 1996 a reflexionarse sobre este tipo de terapias dentro de la Federación Mundial de Musicoterapia, pues valida el uso de la música a través de diversos elementos como lo puede ser el ritmo, la melodía, la armonía y los sonidos para facilitar los procesos de comunicación en personas con autismo, mejorando sus habilidades expresivas y cognitivas para promover inclusive también el aprendizaje colaborativo o mejorar su atención conjunta. Aquí entonces vamos a pasar a la segunda parte de la charla y tiene que ver entonces con las metodologías de investigación basada en artes que aplican luego de toda esta búsqueda, de toda esta teoría fundamentada que me permitió adentrarme en el concepto de las inteligencias múltiples y la neurodiversidad, pasando precisamente por todo este trayecto histórico desde el siglo XVIII con la noción de discapacidad o minusvalía hasta llegar al concepto de neurodiversidad propuesta por la misma comunidad de autismo, se procede entonces con el desarrollo de una metodología de investigación que terminará efectuándose en una serie de talleres de creación en chicos diagnosticados con autismo de la Fundación Arca Mundial de Medellín, Colombia. Pero, ¿qué son las metodologías de investigación basada en artes? Es un tipo de investigación que también va a involucrar las emociones, que va a involucrar los afectos, los sentimientos, porque esto también hace parte, digamos, de todo el proceso de investigación. Digamos que los métodos basados en artes y también en los procesos creativos nos invitan tanto a los participantes como a los investigadores a acercarnos también a las personas de una manera mucho más afectiva y relacional, incluso a vivir del caos, a vivir de la incertidumbre dentro de todo proceso creativo, la ambigüedad también que es inherente a los procesos de investigación en artes. Vamos que dentro de este tipo de metodologías, las dimensiones sensoriales de los métodos basados en artes son otras formas distintas de conocimiento que nos permiten a todos los participantes pues tener nuevas formas de búsqueda de conocimiento y de creatividad. Y en este caso, pues los talleres de creación que fueron utilizados con estos chicos servían también como un evento, digamos, comunicativo, que
que nos permitía también trabajar sobre ciertos aspectos asociados con la expresión y la comunicación a través del arte. Digamos que también la importancia de los talleres de creación en artes tiene que ver con la idea de que se trasciende esa idea clásica del investigador observador que toma distancia y no se involucra a un contexto donde el investigador se convierte en co-creador, se convierte también en facilitador y colaborador de todos estos procesos de creación artística. Sobre este tipo de metodologías, pues también vale la pena advertir que el proceso de creación artística es fuente de producción de todo conocimiento y que resulta importante también aclarar que aquí pues no hablamos de verdades absolutas. Es decir, la creación es un proceso de interrogación y de investigación. Se debería fomentar entonces también obviamente la formación de maestros que investiguen sobre sus propios procesos creativos, que ejerzan también la docencia como proceso de investigación de sus propias acciones e interacciones. Y es así entonces como inicia, digamos, antes de los talleres de creación, un proceso que va a estar muy ligado con lo que se podría denominar entonces la artografía. Que la artografía viene a ser una investigación basada en la práctica a través de la cual, pues digamos, se trata de evidenciar o destacar las experiencias docentes y artísticas por su valor procesual. Se hace énfasis también en el valor interpretativo de los procesos dentro de la investigación y la artografía, digamos que se adscribe entonces a este tipo de investigación basado en la práctica, donde se integra dentro de un mismo sujeto las prácticas del artista, del docente y del investigador. Precisamente la artografía viene de la unión de estas tres funciones: artist, artista, researcher, investigador y teacher, profesor, art. Sobre la ortografía, también es interesante mirar o adherirlo al texto de Nicolás Borrut, Estética Relacional, para hablar entonces sobre este trabajo que está mediado precisamente por procesos. La ortografía también es un tipo de autoinvestigación que problematiza las narrativas personales con la práctica social, con el fin entonces de buscar espacios pedagógicos mucho más incluyentes. Y efectivamente aquí digamos que el valor autobiográfico cobra una importancia fundamental para posteriormente desarrollar procesos pedagógicos que mejoren en este caso en particular pues las habilidades comunicativas y expresivas de personas con autismo. Entonces es así como esta investigación inicia con una primera fase de exploración autobiográfica en torno a la relación que tengo con mi hermano menor que está diagnosticado con autismo, y durante un año voy a utilizar entonces el video y la fotografía con fines de exploración documental para el registro de una serie de procesos asociados con la creación artística, la creatividad y la exploración de otros códigos de comunicación alternativa. En esta primera fase de exploración práctica y conceptual, reflexiono entonces sobre mi papel como docente, como investigador, como artista y como comunicador social. Preguntas sobre cómo el papel puede mejorar los procesos creativos, cómo puede mejorarse la relación comunicativa y expresiva también de entre mi hermano y mi persona. Y me atrevería a decir que, pues, efectivamente, esta primera fase o etapa de registro documental y fotográfico trato de evidenciar precisamente esa importancia del arte en la vida de mi hermano y en nuestra cotidianidad. Cuando conozco, por ejemplo, la obra de Judith Scott, fue una agradable sorpresa también y fue un encuentro fortuito muy bello porque, bueno, para quienes no la conocen, ella es una artista visual con síndrome de Down y sordera, y ella adquiere un reconocimiento internacional por sus esculturas que son realizadas con fibras, tejidos e hilos. Ella lo que hace son esculturas como si envolviese los objetos en lana, y mi hermano de alguna manera también hace este tipo de envolturas o tejidos sobre los objetos de la casa que él también va desarmando, ¿cierto? No son, es todo muy procesual
y es también bastante efímero, ¿no? También digamos que las intervenciones que mi hermano hace con todos los objetos en el hogar, la manera como envuelve con hilos y bisuterías de colores los objetos, cómo los desarma, ¿sí? Los teléfonos o, o los cepillos o las escobas. Entonces, me parecía muy interesante, digamos, a través de la fotografía y el video, tratar de registrar estos comportamientos obsesivos, ritualistas de mi hermano. Y lo que mis ojos comenzaron a ver fue efectivamente arte, ¿no? Una manera de comunicación alternativa, distinta, si se quiere decir, mucho más expresiva, intuitiva, emocional, sin mediación, pues, del lenguaje verbal. Digamos que lo interesante entonces de estas metodologías de investigación artística es también la manera como se puede, por ejemplo, los datos presentar, al igual que los resultados y las conclusiones, en otro tipo de lenguajes diferentes al verbal o al escritural. Aquí, por ejemplo, dentro de las metodologías de investigación en artes, pues es plausible mostrar esos datos y conclusiones a través de otros lenguajes, como lo puede ser el musical, el fotográfico, el visual, el audiovisual, el videográfico, el performativo, el sonoro o el corporal. Y pues a partir de esto se realiza un ensayo visual donde trato entonces de ir registrando a través de la fotografía y el video todas estas producciones creativas que mi hermano hace. ¿Sí? Obviamente, pues luego viene otra segunda fase, luego de este ensayo artográfico de alrededor de un año, y es también la exploración, obviamente, de otras propuestas que se aproximen a este tipo de educación o de proyectos pedagógicos que se valen del uso de las artes para mejorar las habilidades comunicativas y expresivas. Y es así entonces cuando pues llego al trabajo de Stephen Mark Shore, quien es un personaje también profesor de la Universidad de Adelphi, doctor en educación en especial, diagnosticado con autismo, a quien se le atribuyen dos textos importantísimos, La comprensión del autismo para tontos y Colegio para estudiantes con discapacidad. Es un personaje muy interesante que también trabaja la música, en la enseñanza de la música para niños con autismo. Y Grandin, Temple Grandin, en su texto El cerebro autista, nos habla también de los pensadores musicales y matemáticos como otro tipo de inteligencia particular en el mundo del autismo. Es un tipo de pensamiento que está guiado principalmente por la relación entre números y patrones que lleva a adquirir habilidades precisamente en campos asociados con la programación informática, las matemáticas, el ajedrez, la estadística, la química, la ingeniería y la música. Lo importante entonces es darnos cuenta cómo dentro de este tipo del autismo prodigio o el síndrome del sabio, del cual les mencioné hace un momento, aplica solo para un 10% de la población con autismo. Y es el caso de Leslie Lemke, por ejemplo. Él fue considerado un músico prodigio con autismo. Aparte de su condición de autismo, pues Lemke fue diagnosticado con parálisis y daño cerebral, además de presentar glaucoma, lo cual le lleva pues posteriormente a perder la visión. Luego de que los médicos extirparan también sus ojos con motivo de su enfermedad, su madre biológica lo pone en adopción y su madre adoptiva, May Lemke, lo acoge a la edad de 6 años. El primer progreso motriz de Lemke se va a dar hasta los 15 años de edad, cuando camina por primera vez, pero cuando cumple 16, su madre lo encuentra sentado frente al piano interpretando el concierto 1 de Tchaikovsky, luego de escuchar la composición por televisión. Fue así como su madre lo incentiva a utilizar el piano y pues la obra de Oliver Sacks abre la discusión en torno al fenómeno de la enfermedad y las múltiples e infinitas posibilidades de curación que existen, las adaptaciones individuales también que tienen los organismos y en particular pues las enfermedades y los trastornos también pueden evidenciar otras fortalezas, otras habilidades, destrezas y desarrollos en los seres humanos,
que no podrían ni reconocerse ni tampoco identificarse sin la presencia de estas enfermedades o patologías. Entonces, para este neurólogo, para Oliver Sacks, pues se trata de una condición paradójica de la enfermedad que también puede venir en un potencial de creatividad. Bueno, la tercera y última parte de esta investigación tiene que ver entonces con este tipo de prácticas museográficas y curatoriales que incluyen a población diagnosticada con autismo. Y en particular entonces aquí valdría la pena mencionar, por ejemplo, el trabajo de Hans Prinzhorn, psiquiatra que pues comienza a entender el papel del arte para el trabajo terapéutico con personas que padecen enfermedades mentales. De ahí nace el concepto de arte psicótico y es así como varios psiquiatras de principios del siglo XX, finales del XIX y principios del XX, van a comenzar a interesarse por las creaciones plásticas de sus pacientes, promoviéndose también aquí, digamos, un nuevo tipo de coleccionismo de obras como pinturas, esculturas, dibujos, collage, materiales utilizados de procedencias completamente heterogéneas y disímiles y que evidencian un acervo expresivo bastante interesante que pues anteriormente recibían el nombre de arte de los alienados o de los enfermos mentales y que posteriormente pues en su libro Expresiones de la locura, el arte de los enfermos mentales, vendría a ser como una obra clave dentro del siglo XX para hablarnos de un tipo de arte generado precisamente por personas que no vienen del mundo de la academia, no son personajes o artistas profesionales, pueden ser personas inclusive autodidactas, personas con enfermedades mentales o trastornos o cierta discapacidad y que utilizan, digamos, el arte como medio de expresión y de comunicación. Y aquí vendría entonces efectivamente luego el trabajo de Jean Dubuffet con el concepto de art brut, outsider art o arte marginal. Un arte efectivamente que escapa a estas imposiciones culturales, sociales, mercantiles y académicas y culturales sobre lo que es arte. Aquí entra a jugar efectivamente un rol fundamental la espontaneidad. Es un arte realizado por personas que pueden padecer enfermedades o trastornos mentales, personas excluidas, personas marginadas de la sociedad, inclusive también los autoproclamados artistas. Y son personas que no necesariamente vienen de una escuela de formación profesional en artes o del mundo academicista y oficial o institucional del arte. Y aquí vale la pena ahondar precisamente en la colección de arte bruto de Lausana en Suiza, iniciada precisamente por Jean Dubuffet y que en la actualidad pues contempla una serie de obras realizadas por personas diagnosticadas con autismo. Entre ellos valdría la pena mencionar al artista japonés Shinichi Sawada, quien pues es un artista diagnosticado con autismo. Al mismo tiempo, pues hablaríamos de otros artistas de la talla de Daniel Miller, por ejemplo, Philippe Lemaire, Daniel Bertanzetti y Gregory Blackstock. Personajes entonces como Josh Widener también, que hacen parte o integran la colección de arte bruto de Lausana y que nos permite hablar entonces de esta convicción también de inclusión dentro del mundo del arte, donde se abren nuevos canales de exposición, nuevos canales de visibilización de las producciones artísticas de personas diagnosticadas con autismo. Es entonces aquí donde entro a el tema de los talleres de creación, que también se reconocen como una forma legítima de investigación y de indagación, ¿cierto? Sobre experiencias y prácticas educativas que traten de mejorar, en este caso en particular de esta investigación, los procesos comunicativos y expresivos de personas con autismo. Un antecedente importantísimo del cual hicimos parte y que hace parte también de la artografía realizada con este ensayo visual, fotográfico y audiovisual, fueron los talleres de creación en artes con el artista Gusti Rosenfeld, realizados en el 2018 por el Comité de Rehabilitación de Antioquia. Aquí hablamos entonces de una convicción de los talleres de creación en artes para personas
que presentan cualquier tipo de discapacidad cognitiva, sensorial o psíquica. Hablamos del valor emocional también de este tipo de propuestas, porque estamos efectivamente adentrándonos en un mundo de estímulos, de expresión creativa y espontánea digamos, toman mayor prioridad e importancia frente a este otro tipo de acercamiento intelectual tradicional de la enseñanza. Estamos hablando de procesos de relación y de inclusión, donde el uso del movimiento del cuerpo, los sonidos, los garabatos, la pintura, tienen como meta efectivamente liberar las barreras, ¿cierto? Evocar un tipo de asociación libre, de relación con el otro, de explorar también el mundo de las fantasías, el mundo del inconsciente. Los lenguajes artísticos efectivamente posibilitan la expresión humana, por lo cual pues es, digamos, su aplicación dentro de las prácticas pedagógicas. En niños y jóvenes y adultos con autismo, esto devela un tipo de educación muchísimo más inclusiva, en tanto de que va a posibilitar otras formas alternativas de comunicación y de interacción social, puesto que existe aquí una barrera pues, de comunicación verbal y también pues, escrita. Digamos que en este caso, pues los beneficios de la práctica artística radican entonces en esa posibilidad de establecer comunicaciones dentro de esferas no verbales. Y la pintura, y en este caso es que este fue un ejercicio de muralismo muy interesante, donde participaron personas tanto neurodiversas como también personas neurotípicas. Digamos que aquí la pintura tiene una gran ventaja a nivel terapéutico, porque pues en aquellas personas que presentan dificultad de comunicación a nivel de expresión verbal y no verbal, pueden transmitir a través de la pintura sus sensaciones y emociones incluso reprimidas. El arte tiene entonces esa posibilidad de desarrollar pues procesos de conocimiento, procesos de autoexpresión y de comunicación en personas con autismo desde una dimensión multidimensional, dentro de los ámbitos de la percepción, la memoria, la atención, el pensamiento y la creatividad. Es el caso del proyecto Autismo, desarrollado por Gusti Rosenfeld y la Casa de Carlota de Barcelona, por ejemplo. Bueno, otro referente importantísimo fueron los laboratorios de exploración en curaduría desarrollados por la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de Medellín, del cual también hice parte, acompañé estos procesos liderados por la red. Fue un proyecto muy interesante donde principalmente se trabajó con personas que presentan discapacidad cognitiva, y muchos de ellos, ante la imposibilidad de tener un lenguaje verbal, pues lo que se realizó entonces fue una serie de talleres de creación en artes también, un laboratorio de exploración en curaduría, donde principalmente pues se lleva un proceso a través del cual se plantean 4 preguntas que los chicos debían responder por medio de imágenes. Estas preguntas eran, pues, ¿qué es el arte para ellos? La segunda, ¿cómo es una persona con discapacidad cognitiva? La tercera, ¿por qué tu educación es especial? Y la cuarta, ¿qué me aporta el arte a mi formación personal? Aquí, entonces, con estas 4 preguntas, los chicos comienzan a realizar sus producciones artísticas, que posteriormente fueron llevadas a una exposición artística en la Casa de la Cultura de los Colores en Medellín. Fue una exposición que se tituló Dislocaciones de la Razón, una exposición muy bella, donde a través de imágenes, fotografías y otro tipo de propuestas visuales se pudo dar entonces respuesta a estos interrogantes por parte de los chicos. Una exposición que además incluye un conversatorio y una especie de diálogo también con los mismos familiares de los chicos, los profesores y los chicos involucrados dentro del proceso. Entonces, aquí hablamos también de la importancia de lo procesual. Más allá de un resultado final, el proceso es fundamental. Y pues con todos estos antecedentes, entonces, mi persona y otras 3 artistas realizamos entonces una serie de talleres de creación en la Fundación Arca Mundial. Estos talleres, pues, principalmente buscaban explorar
a través del arte y diferentes técnicas, cómo trabajar y mejorar las habilidades expresivas y comunicativas de los chicos. Tuvimos varias sesiones, hubo unas primeras 6 sesiones que fueron unos talleres de sensibilización a través de los cuales entonces tratamos de conocer todos los espacios que nos ofrecía la Fundación Arca Mundial, desde el salón de niños, jóvenes y jóvenes adultos, todos diagnosticados con autismo, y aquí tratábamos entonces de explorar y de conocer un poco cómo era la dinámica y el trabajo con estas personas, ¿no? Principalmente estas primeras 6 sesiones disponíamos sobre la mesa una diversidad de materiales. Si la pretensión, digamos, de llevar una actividad guiada y planificada, lo que pretendíamos era que los niños y los jóvenes y los adultos, desde sus propios intereses e inquietudes, comenzaran a explorar con qué materiales querían trabajar. Fue una exploración muy interesante. Fue también muy bonito porque nos permitió, a pesar de todo el caos que hubo, eh, pues tener una relación muy afectiva, ¿no?, con los chicos. Esto mejoró obviamente la proximidad y la relación, el hecho de que todos estuviéramos llenos de pintura, todos estuviéramos compartiendo y trabajando sobre un mismo objetivo. Y digamos que aquí se valora mucho como ese trabajo de una pintura mucho más gestualista, expresiva, donde el caos, la mancha y el color cobran un papel fundamental. Luego de realizar estos primeros 6 talleres de sensibilización en el Arca Mundial, decidimos entonces trabajar con una población generacional distinta. Trabajamos con 4 chicos, fueron 4 estudios de caso, un niño, un joven y 2 adultos diagnosticados con autismo, jóvenes adultos, dentro de los cuales uno era mi hermanito, y aplicamos 12 talleres de creación a través de los cuales pues pretendíamos utilizar diferentes técnicas y medios para generar procesos artísticos que mejoraran sus habilidades comunicativas y expresivas. De estos 12 talleres voy a presentarles solamente 6. El primero entonces, bueno, digamos que también es importante aclarar que estos 4 chicos presentaban diferentes grados de severidad de autismo. Los 2 jóvenes adultos, incluyendo pues mi hermanito, presentan un autismo mucho más severo, hay ausencia de lenguaje verbal y hay otras comorbilidades asociadas, en este caso discapacidad intelectual. Eh, el otro chico, el más pequeñito de 10 años, tenía problemas de habla, y había otro chico joven de 15 años que tenía un autismo de alto funcionamiento y tenía un aparente desarrollo del lenguaje verbal normal. De los 4 casos, el más complejo fue la chica, la mujer adulta joven, debido también a un problema de presencia de motricidad, carencia de lenguaje verbal, problemas de concentración y de atención conjunta. Y fue una chica que durante las primeras sesiones fue bastante agresiva. Sin embargo, fue muy bonito ver la transformación con el paso del tiempo, cómo ella se fue involucrando cada vez más a los talleres, y esto fue algo muy bonito de vivenciar. Vamos a hablar entonces del primer taller. Este primer taller se tituló Dibujo expandido, el espacio del cuerpo. Básicamente el objetivo aquí era identificar los límites de representación del cuerpo mediante la creación de la propia silueta de cada uno de ellos. Y a partir de diferentes estrategias plásticas, pues que ellos reforzaran la seguridad y su propia identidad, reconociendo su propio cuerpo. Aquí entonces cada uno realizó su propia silueta corporal. La idea era entonces contribuir también al desarrollo de la motricidad fina, tratando de hacer un dibujo mucho más formal y figurativo, así fuese pues calcando su propio cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Y pues esto también, digamos, permitía generar un mayor progreso gráfico en la medida pues que se iba desarrollando la autoexpresión. Para desarrollar entonces este taller se utilizaron diversos soportes no convencionales, donde entonces a través de diferentes texturas, materiales, aromas y también diversidad de formas, puntos, tamaños, que cada chico fuese representando su propio cuerpo, fuese llenando su propia silueta.
Y esto pues también, digamos, era interesante porque permite también identificar los límites de nuestro propio cuerpo. El segundo taller se tituló Rostros expresivos. A través, digamos, de la fotografía, lo que pretendíamos era trabajar un poco el tema de las expresiones y la gestualidad de los chicos mediante la fotografía. Hicimos un trabajo fotográfico previo donde tratamos de trabajar las diferentes emociones con cada uno de los chicos y ya, pues, digamos que ellos eligieran la expresión que más les gustó para posteriormente nosotros imprimirla, llevarla a gran formato y que ellos pues la interviniesen con color. Digamos que esta técnica mixta de fotografía y dibujo nos permite entonces desarrollar o trabajar un poco más el tema de la seguridad y de la identidad corporal, de identificación de las emociones y de la gestualidad. Y es de alguna manera el rostro, ese signo de individuación que nos permite identificar nuestra identidad, ¿sí? El objetivo de esta actividad también radicada en comprender cómo a través de la fotografía y el dibujo, el rostro deviene en comunicación, lenguaje y expresión. Estos fueron los resultados finales donde los chicos, pues cada uno intervino su propia fotografía. Trabajo muy bonito. El taller 3, juego de manchas, pues básicamente lo que queríamos era generar pensamientos asociativos entre la mancha y la interpretación del gesto a partir de la búsqueda de elementos gráficos simbólicos y formales, figurativos, que den paso entonces a la búsqueda de nuevas formas y figuras desde la mancha. Vemos que científicamente el cerebro busca en la mancha un rastro de figuración y este fenómeno psicológico es el que se conoce como la pareidolia, pareidolia y consiste entonces en esa visión de personas, animales o formas dentro de las manchas. Fue un trabajo entonces interesante que comenzó siendo completamente gestualista y expresivo, pero que posteriormente de todo ese trabajo de garabato se trata entonces luego de buscar formas geométricas y conceptos gráficos. Y fue así entonces como se logró desarrollar entonces esta actividad desde las manchas para la búsqueda entonces de formas y de figuras. Esto obviamente también mejora, digamos, de una manera sustancial el tema de la atención conjunta, potencia la imaginación, potencia la creatividad, y llegamos al taller 4, que es el reflejo de la identidad. La idea entonces era que, pues, de manera creativa, los chicos tomasen un figurín de madera y que fuese este figurín una representación o una extensión de su propio cuerpo, de su propia identidad. Ellos tenían entonces diferentes materiales, bisutería, para que trabajasen sobre ese cuerpo y sobre los materiales, y esto también de alguna manera era poética y metafóricamente una búsqueda también de percepción sobre ellos mismos y su propio cuerpo. Y bueno, este fue uno de los resultados finales. Este taller quinto se titula Lo audiovisible o el paisaje sonoro. La idea era explorar el sonido como elemento sensorial para el desarrollo de prácticas artísticas que involucraran la ejecución de imágenes que podrían crearse a partir del sonido, generando un valor asociativo. Aquí fue interesante ver cómo el chico, por ejemplo, con autismo de alto funcionamiento o síndrome de Asperger, logra pues cautivarnos a nosotros porque a partir de los sonidos que escuchaba y de la música, ¿sí? Porque principalmente ellos se vieron más atentos y afectuosos con la música, eh, cómo fue creando un dibujo y posteriormente nos iba relatando una historia de ficción. Nos llamó mucho la atención porque recreó a partir del dibujo una historia de ficción donde hubo un accidente automovilístico que acabó con la vida de una persona y hubo un incendio en un bosque. Y bueno, eso fue bastante interesante para nosotros, como si hay un poder evocador y de imaginación y de fantasía dentro del autismo. Mm, Fue, digamos, una experiencia muy interesante con Mateo. Y con los demás chicos, bueno, fue un trabajo mucho más de exploración sensorial a partir de lo que ellos escuchaban y iban dibujando. Y pues finalmente este taller sexto, fotoensayos de lo cotidiano, trabajamos con unas
cámaras fotográficas desechables que les dimos a los chicos con el fin de que ellos recorrieran el espacio, identificaran los lugares, los objetos y las personas que hacen parte de su cotidianidad cuando van a estudiar a la fundación. Y de ahí salieron unas fotografías muy interesantes tomadas por los propios chicos. Entonces, pues bueno, esto fue básicamente la presentación. Qué pena por la extensión. Bueno, cierro con este último taller, el mosaico colectivo, donde pues queríamos trabajar el trabajo colectivo, que ya pues, los chicos no trabajasen de manera individual, sino que se unieran para realizar entonces un mosaico a través del cual logramos identificar formas, figuras, siluetas, para recrear entonces un espacio gráfico, compositivo, donde hay diversidad de colores, de siluetas, de figuras y de formas, y esto en relación con un trabajo colectivo, comunitario, donde se trabaja de manera colectiva. Y bueno, pues digamos que este fue el resultado final. Les hablé de 6 de los 12 talleres, pues el libro Outsider Art, Creación Artística en el Autismo, se encuentra en este momento pues en proceso de revisión editorial y pues espero compartirlo muy pronto con todos ustedes para que conozcan un poco más en detalle sobre esta investigación. Y bueno, estos son algunos de los referentes bibliográficos por si desean de pronto indagar aún más en este tema. Y pues bueno, esto fue mi presentación de la investigación Outsider Art, Creación Artística en el Autismo. Muchísimas gracias.